Deuda saldada o promesa incumplida de Enrique Alfaro, el saneamiento del río Santiago. Es el tema que tenemos preparado para usted, un tema, por supuesto, que los jaliscienses estamos al pendiente de lo que ocurra, porque hay una gran contaminación y hay muchas personas enfermas alrededor de este cauce. Y para tratar el tema, el día de hoy en Conciencia Televisión, que por supuesto les damos la más cordial de las bienvenidas, nos acompaña Gabriel Ibarra Boyac, que nos da muchísimo gusto, Gabriel, que estés con nosotros aquí al pie del cañón. Con mucho gusto, licenciado. Bienvenido. También se incorpora y está con nosotros y nos da muchísimo gusto, un gran periodista destacado con una gran trayectoria, Mario Ávila, bienvenido. Nadia, muy amable, gracias por la invitación, Gabriel. Y también el joven analítico que pues ha dado esta sorpresa, porque todo le llama la atención, tus análisis, que les gusta, está muy te chairo, queda, ¿no? te les gusta. Bienvenido, Alberto Tejeda. Con temperamento latino. Sí, totalmente, de joven, así. Es que tiene que ser de lucha, ¿no? Sí, se nota. Bienvenido. Gracias, Nadia. Y luego anda empoderado, ¿no? Ah, sí. Ana Morena y Ana Sheinbaum, están pues peleando. el país lo gobierna Morena desde hace 6 años, así que A y ver, vienen otros 6. Bueno, vamos a hablar en el siguiente tema también de eso, de cómo gobiernan, pues. Mario, tú sabes muy bien de este tema, lo has investigado y has estado de cerca. Bien, por lo pronto se trata de un asunto que se convirtió en problema en una generación. El río que nosotros recordamos de la cascada esa del Salto en Juanacatlán, esplendorosa, las vacaciones de los tapatíos eran hacia aquella zona, un río limpio en donde se iba uno a pescar, a pasar las tardes. Yo en mi infancia recuerdo algunas giras justamente al río del Salto de al río del Salto de Juanacatlán, que pues es justamente el río Santiago, que es una prolongación de la cuenca del río Lerma, que viene del Estado de México, llega a Chapala, saliendo de Chapala se convierte en río Santiago, y bueno, termina hasta el océano de Nayarit. Pero en esta parte justamente donde atraviesa por Jalisco, sufre particularmente en el tema del Salto, una grave contaminación a causa del crecimiento industrial en esa zona en el municipio del Salto. Esto ocurre, hay que recordar que el Salto es el penúltimo municipio creado en Jalisco. El último es el de Los Altos, cuando le quitan un pedazo a Tepa, pero el penúltimo fue el Salto, cuando se separa de Juanacatlán. Juanacatlán se queda con un lado del río y el Salto con el otro lado. En el Salto se industrializa una zona que tiene un gran crecimiento, pero como no está preparada la infraestructura hídrica, los desechos, y como es la costumbre en todo el país, los desechos industriales se verten al río Santiago, como los desechos de las grandes ciudades y como los desechos de la agroindustria y como los desechos de la actividad pecuaria. Entonces ahí cae en el río Santiago y se empieza a contaminar terriblemente al extremo de que se convierte en una generación, es decir, en 30 años, en el río más contaminado de México y uno de los más contaminados de América Latina, que han causado cientos de muertes y miles de personas enfermas y de enfermedades graves, ¿no? ¿Qué pasó en esta administración? Que Enrique Alfaro pensó que podría ser una situación que le viniera bien a su administración, arrancando el primer día de su sexenio con el compromiso de sanear el río Santiago, porque era prácticamente un río de muerte, un río justamente que provocaba muerte, sufrimiento y dolor, y se compromete a sanearlo. Se lleva todo el gabinete en el 2018, su primer día, 7 de diciembre, amanecen allá algunos camiones de volteo, algunos camiones anfibios para sacar el lirio que había en los márgenes de la cascada del Salto. Y con esa acción, alcaldes, diputados locales, federales, gabinete, el movimiento ciudadano en todo su esplendor, dicen que se han comprometido a sanear el río Santiago. Y así empieza esta acción, que debería de haber sido totalmente horizontal, en donde las autoridades también participaran de todos los niveles. Sin embargo, Alfaro nunca los invita, nunca le hace un llamado al gobierno federal para que se integre a esta tarea, nunca, a los gobiernos municipales, porque eran del propio movimiento ciudadano si los convoca, pero al gobierno federal, con el que estuvo en pugna prácticamente todo el sexenio, salvo
algunos momentos excepcionales en donde trataba de mitigar la relación tensa que siempre tuvo. Bueno, nunca lo invitó, nunca le pidió apoyo, siempre quiso hacer lo que él quiso, y llegó al extremo que ya prácticamente está por entregar su administración y se da cuenta de esa promesa que había hecho hace ya casi 6 años. Hace algún recuento, asistimos hace un par de años, recuerdo que a la mitad de su administración quiso hacer un corte de caja de cómo iba ese primer compromiso del sexenio, y nos invitó a los medios de comunicación a hacer un recorrido por una parte de la cuenca del río. Empezó la gira a las 7 de la mañana, terminó a las 11 de la noche. A las 12, 1 de la tarde, abandonaron los funcionarios la gira. Muchas personas se desistieron, otros se relevaban. Terminamos en el caso de los periodistas, que éramos 3 camiones y infinidad de camionetas en la caravana viendo el cauce del río. Yo calculo que éramos cerca de 500 personas, terminamos cerca de 10 personas la gira. Todos abandonaron la gira, incluyendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Abandonó a la mitad del camino la gira porque estuvo realmente muy pesada. Nos la hicieron muy pesada para que la abandonáramos, pero muchos la toleramos, ¿no? ¿Qué vimos? Vimos la inauguración de nuevas plantas de tratamientos, vimos arranques de obras de ampliación de plantas de tratamiento, vimos el rescate de plantas de tratamiento que ya existían pero estaban abandonadas, y vimos nuevas plantas, y particularmente una en donde se invirtió la gran mayoría, que es en la planta de tratamiento de la cuenca del Ahogado, que es la que prácticamente se llevó más de la mitad de los recursos de los 4,600 millones de pesos que dice Enrique Alfaro le invirtió a esta obra. ¿Qué es lo que pasa? Hay quien piensa que los ríos son cuerpos vivos que se alivian, como el cuerpo que tiene sus maneras de regenerarse, y el río puede regenerarse solo con el paso del tiempo, solamente que hay que dejarlo de contaminar. De otra manera, ¿no? Entonces, lo que está haciendo o lo que hizo el proyecto de Enrique Alfaro fue poner plantas de tratamiento para sanear. Nunca obstruyó las descargas de contaminantes para evitar que pues el trabajo de saneamiento fuera menor. O sea, nunca dejaron de contaminar el río. Limpiaron aguas, pero aguas arriba, porque aguas abajo siguen llegando las descargas. O sea, están limpiando lo de la cuenca del río Ahogado, que es en donde está la planta de mayor potencia. De ahí en adelante hay otras plantitas de tratamiento, pero adelante hay campos de cultivo que verten sus aguas incluso con pesticidas y cosas al río. Está todo el producto de la presa de Osorio, se verte también hacia la cuenca del río Santiago, y hay infinidad de descargas, incluso las industriales de la zona del Salto, que también hasta ahí llegan, ¿no? Aunque algunas de las empresas han puesto sus plantas de tratamiento, pero no comprueban que las plantas de tratamiento estén aptas para limpiar de todos los contaminantes que generan las plantas. Pueden ser una planta normal que nada más te purifique en una medida el agua, no al extremo de quitar metales pesados, por ejemplo, que es lo más grave que ha habido y que causó una muerte dolorosísima hace 17 años del niño Miguel Ángel, al que todos sabemos cayó a las aguas del río Santiago y por tragos que tomó vivió 17 días prácticamente en estado de coma y murió. Eso provocó una mega llamada de atención, una mega recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que plantearon una infinidad de requisitos, cosas que, entre otras, que se instalaran clínicas en todas las comunidades aledañas al río, que hubiera médicos las 24 horas, que hubiera medicinas, que hubiera tratamientos, que no tuvieran la necesidad de venir a Guadalajara a tratarse ya los enfermos, a dializarse y a terapias de esa naturaleza, cosa que se ha incumplido. En el tema de salud está incumplido, en el tema de saneamiento se ha incumplido, y lo que hicieron fue gastar dinero, que es lo que se les da bien, 4,600 millones de pesos. Bien. Gabriel, Pues ¿cumplió o incumplió? Muy interesante la exposición que ha hecho Mario, muy completa. Y quiero subrayar que Mario pues ha cubierto este tema durante estos cerca de 6 años del gobierno de Enrique Alfaro. Ahí está la constancia en Conciencia Pública.
le he dado un seguimiento puntual y bueno, yo señalaría pues algunos aspectos, resaltaría, ¿no? Uno, ese fue el gran tema de gobierno de Enrique Alfaro y fue el primer acto, como bien lo señala Mario, en Juanacatlán, cuando inicia su gobierno el 7 de diciembre, primer día de gobierno. Él asume un compromiso de sanear el río Santiago. Y bueno, ya pasaron 5 años, 6 meses. ¿Y qué sucedió con esa promesa? Yo resaltaría que sí ha habido un esfuerzo del gobierno de Alfaro por rescatarlo, pero la verdad es que se quedó corto. Porque rescatar un río tan contaminado como el Santiago en 6 años, pues yo creo que es un tiempo demasiado corto. Y además, destinarle 4.600 millones de pesos, pues yo creo que se va a requerir mucho más, se va a requerir mucho más años, y luego habría que hacer una auditoría a estas acciones, a estas obras de infraestructura que realizó, para ver si se hizo lo correcto, ¿no? Por ejemplo, un elemento muy importante en este esfuerzo por contrarrestar la contaminación fue la construcción de 19 plantas de tratamiento de drenaje y aguas negras en los municipios. Qué bueno pues que están haciendo esta obra de infraestructura, pero los que somos periodistas y hemos cubierto estos temas sobre la contaminación, cómo contrarrestar la contaminación y la construcción de plantas de tratamiento, vamos a ver que es un problema recurrente, fallido. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento, yo recuerdo de que Flavio Romero de Velasco era gobernador de Jalisco, es un tema recurrente, cada 3, cada 6 años, cuando se va un gobierno, empiezan a salir las fallas, empiezan a salir las cucarachas debajo de la alfombra, pues, se podrá decir, ¿no? Y un problema de las plantas de tratamiento es de que de repente dejan de funcionar. ¿Por qué? Pues porque dependen de los ayuntamientos, y los ayuntamientos tienen un problema económico de un presupuesto muy, muy exiguo, que llega un momento en que ellos dicen, a ver, le destino, no sé, 100, 200, 300 mil pesos al mes a esta planta de tratamiento, pagarle a la Comisión Federal de Electricidad, pagarle a los proveedores los cloros y los químicos para quitarle la contaminación al agua para hacer el tratamiento, o pago la nómina. ¿Qué hago? Paga la nómina. Y eso, entonces, de repente los proveedores, oye, pues ya me debe 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 año. Ya no te puedo seguir subsidiando. Ya no te voy a dar crédito. Y dejan de llegar los químicos, y la Comisión Federal de Electricidad les corta la luz, etc. Y aquella planta deja de funcionar. Esa es la historia de las plantas de tratamiento. ¿Por qué tantas plantas de tratamiento no funcionan? ¿Por qué? Porque no tiene capacidad los ayuntamientos para pagarla. A lo mejor ahorita con Enrique Alfaro están pagando, o el gobierno les ayuda, no sé cuál es la situación. Eso habría que investigar. Pero ese es un problema recurrente, y seguramente ese problema se va a volver a repetir. Esa es una. Otra, en la edición de Conciencia de esta semana, precisamente, Mario entrevista a Arturo Gleason, que es un especialista en temas hidráulicos, en temas de medio ambiente, de contaminación de la ecología. Y él señala, pues, que qué bueno que el esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado, qué bueno. Sin embargo, el tema de fondo no se está atacando, que es las fuentes de contaminación. O sea, las fuentes de contaminación ya dejaron de contaminar o siguen operando. Siguen operando. Entonces, ¿de qué sirve, pues, que estas 19 plantas, aceptando sin conceder, que estas 19 plantas están operando? ¿De qué sirve si van a seguir echando residuos contaminantes, las industrias y todo lo que implica? Entonces, pues, sigue la contaminación. O sea, no se va a acabar la contaminación. Y preguntaría si el siguiente, yo creo que para poder atacar y ser efectivos este problema es fundamental la participación del gobierno federal, porque tiene la rectoría en estos temas, principalmente los temas del agua.
Y en ese sentido creo que falló Enrique Alfaro al no convocar al gobierno del Estado, al gobierno federal, lo hace después, y al final. Le recrimina al gobierno federal que solamente con recursos estatales. Pero para eso, pues se hace una labor de cabildeo con la autoridad federal, con el secretario de Medio Ambiente, Semadé, precisamente para que el gobierno federal diga, bueno, tú vas a poner un peso, yo pongo otro peso. Así es como se negocian normalmente. Pero como se peleó Alfaro con el gobierno federal, no tuvo una buena relación. Y esto, pues, lamentablemente no logró tener mayores recursos. Entonces, yo creo que esto logro que ha anunciado Enrique Alfaro, habría que revisarlo en los próximos meses, precisamente para ver realmente cuál es la realidad de este trabajo que se hizo, qué es lo que se está logrando, cuál es el impacto, el efecto y qué es lo que falta, ¿no? Entonces, yo, en ese sentido, pues yo esperaría más tiempo para ver realmente qué avance se logró y vamos a ver si el próximo gobierno federal lo hace. Pero sanear un río tan contaminado, como Mario lo dice, de México el más contaminado y de los más, el número uno de México y de los más contaminados de América Latina, yo creo que 6 años son insuficientes. Yo creo que se va a requerir mucho tiempo y políticas más de fondo y más recursos y lograr pues que las industrias contaminantes pues dejen de contaminar, que establezcan sus sistemas, precisamente para evitar que esos desechos se arrojen al río. Entonces, yo esperaría pues más tiempo para ver realmente cuál fue el alcance de este compromiso que hizo Alfaro, que se puso la vara muy alta, decir, vamos a rescatar y vamos a limpiar el río Santiago. Yo lo enfocaría también a la salud de los habitantes. Que por lo visto les preocupa más que las empresas, como son amigos de los empresarios, entonces les importa más que las empresas sigan instaladas ahí, que las empresas sigan dando empleo, pero pues no los sancionan, no los cierran, no participan, no les piden dinero, o sea, ellos están muy bien instalados, hasta les sanean sus aguas, pero no participan, ni apoyan, ni aportan. Tengo entendido que verten al de contaminación 250 industrias con descargas tóxicas que llegan a los habitantes de la ribera de Chapala, junto con los del Salto y con los de Juanacatlán, ¿no? Está considerado Poncitlán, que son los que tienen a nivel mundial el mayor daño de riñón, ¿no? Renal, claro. Renal. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no toman en cuenta a los ciudadanos? Pareciera que el gobierno le preocupa más las empresas y las industrias que los seres humanos. Porque yo solamente eso comentaría. Planteaba el propio Arturo Gleason, a quien se refiere Gabriel, por supuesto, un maestro investigador que, por cierto, tiene ya 6 meses radicando en Europa. En Europa, en Alemania. Sí, él decía que pues, habrá que cuestionar si la inversión justamente en plantas de tratamiento era la ideal, porque también no sabemos cuánto se pudo haber gastado, quizá mucho menos, en poner chips en las salidas de los vertederos de las industrias. Y monitorearlos de esa manera. O sea, estás vertiendo agua de mala calidad, te sanciono y tú la pagas. O sea, tú pagas el saneamiento. Y es mucho más fácil controlar justamente a los que contaminan y con eso el río Santiago haría su propia función y estaría mucho más limpio que con plantas de tratamiento que mañana o pasado van a dejar de operar porque los municipios, como bien lo dice Gabriel, no pueden mantenerlas. Subrayaría, damos un punto para terminar, que es lo que tú señalabas respecto a los problemas de salud que genera la contaminación de este río, que precisamente en las poblaciones que están aledañas al río, al lago de Chapala, hay muchas enfermedades renales, como Pedro Itzicán, en el cual son miles de personas que sufren problemas de riñón, que requieren trasplante. Y creo que algo hizo este gobierno, Mario, en ese sentido, estableció centros de salud. Eso habría que tratarlo en otro programa, pero es un tema pues también que se sufre en esa zona provocada por la inflación, donde cientos o miles de familias sufren ese tipo de enfermedades renales, principalmente los niños, Nadia. Sí, hablan de cifras, no sé si
tú me dirás si estoy bien o estoy mal, hablan de 4,000 afectados Claro. y claro. 2,000 muertos. O no sé en qué periodos también, no sé de cuántos años, pero esas son las cifras que se dan a conocer. O sea, y aparte de las recomendaciones que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dijeron que iban a poner hospitales en esas zonas que no han cumplido, Gabriel. Entonces, yo no sé hasta qué punto es una promesa cumplida o no cumplida de parte del gobierno del Estado. ¿La mejor opinión? ¿Algo más? La mejor opinión la tiene usted. Gracias, le agradecemos. Lo esperamos en la próxima emisión.